Saludos amigos, saludos muy buenas. Soy tu hermano Alexander Palacio y te doy la bienvenida a unos minutos con la verdad. En esta ocasión haciendo este podcast con video debido a la necesidad del tema que vamos a presentar el día de hoy. Entonces algunos de estos podcasts van a tener un contenido de audio, otros un contenido de video. Así que si tú eres de lo que estás solamente en la versión de audio, bueno, pues te invito entonces a que vayas a mi canal de YouTube y puedas ver este podcast con video porque hay muchos detalles gráficos que quiero mostrarte el día de hoy. Así que sin antes de continuar, por favor ve, toma tu teléfono, ve a YouTube, busca mi canal Alexander Palacio Espíritu Santo, busca el tema correspondiente al día de hoy, lo vas a encontrar y allí entonces podrás ver si de manera gráfica todos los contenidos que vamos a traer el día de hoy. Bueno, te recuerdo que estamos en una serie de podcasts relacionados al estudio bíblico en estos tiempos de cuarentena, días muy difíciles donde hemos tenido que trabajar duro con todo este proceso de cuarentena y qué bueno que por esta vía podemos reunirnos, seguir estudiando la palabra y confortarnos unos a otros. Así que si tú no has escuchado ninguno de los podcasts anteriores, hoy estamos en la lección número 5, hoy vamos a hablar acerca de la historia. La historia es una parte elemental para entender el contenido bíblico, para entender e interpretar la Biblia de manera correcta. Así que hoy vamos a hacer un recorrido por la historia universal, mañana vamos a hacer un recorrido entonces más relacionado al enfoque bíblico, pero hoy vamos a utilizar un gráfico para ir haciendo un recorrido breve por todo lo que tiene que ver con el relato bíblico y relacionado a la historia universal, porque no hay dos historias, hay una sola historia. Y es importante que nosotros estemos claros de esto porque mucha gente trata de poner la historia bíblica en un lado y la historia universal en otra. Entonces, es la misma historia, la humanidad es una sola, la humanidad de la Biblia es la misma humanidad que presenta la historia universal. Así que el día de hoy vamos a compartir un poquito de este tema, así que busca tus apuntes, cuadernos y sobre todo pon atención a los contenidos que vamos a ver en este día maravilloso. Y recuerda ir atrás si no has visto este podcast y buscar el primero. Buscar el primero, te voy a dejar en la descripción de este video si lo está viendo en YouTube para que vayas al podcast, a mi serie de podcast, que lo puedes ver en cualquier plataforma de Apple, en la plataforma de Spotify, Anchor, cualquiera que sea la plataforma, Google Podcast, cualquiera. Allí puedes encontrar esta serie de enseñanza que ya hoy estamos en el día número 5. Así que si te interesa estudiar la Biblia de manera sistemática, si te interesa profundizar en los estudios bíblicos, bueno, creo que esta es una opción muy importante y que te puede ayudar porque lo diferente de este estudio bíblico es que te presentamos de manera sintetizada una serie de enseñanzas relacionadas al estudio sistemático de la palabra de Dios, puntualizando esos detalles que son más relevantes y con un énfasis en la interpretación de las escrituras. Así que de inmediato yo quiero que pasemos a este tema de historia universal, más bien. La historia universal es vital, es importante, porque todo lo que ocurre en el pueblo de Israel, que es donde se centra la historia bíblica, ocurre en este mundo, ocurre en Medio Oriente, y es bueno conocer un desarrollo general de la historia, aunque sea de manera panorámica, ¿no? Para entonces poder tener una interpretación más precisa relacionado a lo que es la historia bíblica. Así que de inmediato yo quiero que tú, ahí donde estás, bueno, vayas observando, vayas mirando todo lo relacionado a este proceso histórico que te voy a presentar a continuación. Y bueno, aquí está. Esta gráfica que te voy a mostrar ahora encierra todo un proceso histórico desde así que parte de lo que es eh, este tablero, este gráfico, bueno, es parte de un proceso en construcción ya claro, ya registrado, legalizado y todo, de un juego de la historia que Dios me dio la oportunidad de crear. Ya próximamente va a estar disponible, si Dios lo permite, al igual que el juego de la Biblia, Biblos Games, que también es un juego que cree que es sumamente importante y enseña todo el proceso histórico de la Biblia, que es justamente el que vamos a ver el día de mañana. En este caso vamos a ver el de historia universal, mañana vamos a ver este mismo gráfico, pero enfocado en la historia bíblica. Y entonces el día de hoy yo quiero que tú conozcas así de manera general la historia. Sería muy difícil explicarte todos los años de historia, miles de años de historia, en unos minutos que voy a tener aquí, así que eso es prácticamente imposible, pero sí quiero utilizar esto para ayudarte a entender.
un poquito de cómo se fue desarrollando la historia de manera general y ya mañana entonces poder tener una conexión con lo que sucede con la persona de Cristo, la Biblia, los relatos bíblicos, el Antiguo Testamento y todo esto. Lo primero es reconocer que desde el principio que Dios crea al ser humano, se establece el mundo y todo eso, han pasado una serie de etapas, eras, eh, que, en las que se divide de manera general la historia de la humanidad. En primer lugar tenemos la prehistoria, que es esta parte que usted ve sombreada aquí con verde, comprendida por 6 etapas, que son el paleolítico, el mesolítico, el neolítico, la edad del cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Todo esto ocurre aproximadamente entre los 12.000 a los 3.000 años aproximadamente, 3.500 por ahí. Son datos lógicamente que pueden variar, no estábamos ahí para confirmarlo, pero según la historia, las investigaciones, los descubrimientos, estas eras comprenden estos periodos, eso es lo que sí sabemos. Y lo que le da inicio a la historia antigua o a la edad antigua es la invención de la escritura. En estas épocas anterior, al año 3000, 3500, lo que existía era las artes rupestres, esa pintura, esos grafitos que se hacían, no grafitos, sino más bien esas pinturas de pequeños dibujos que se hacían en las cuevas por el hombre primitivo. Y esos datos eran muy limitados, no había un sistema que se pudiera redactar con precisión, con plenitud, sino que se contaban las historias a través de estos gráficos. Ya con la invención de la escritura a través de los jeroglíficos en las primeras civilizaciones, entonces se le da inicio, se le da origen a lo que se conoce como la edad antigua. La edad antigua. Esta edad antigua se caracteriza sobre todo por su origen de las principales y las primeras civilizaciones, como es el caso de China y la India, que figuran entre las civilizaciones más antiguas, con vestigios hasta del año 5000, de unos 5000 años atrás, del 3500 para atrás. Así que una de las más antiguas de todas, ahí está China, está la India, luego aparecen los sumerios en la media luna fértil, en toda esa franja entre el río Tigris y Éufrates, y bajando por Palestina, de Egipto, donde se desarrollan un sinnúmero de pueblos, de civilizaciones que le dan, digamos, el origen a ya pueblos más desarrollados, más organizados. Entre esos, como ya ustedes ven acá, están los sumerios en el 3500 que se establecieron en Mesopotamia, el Gran Egipto que data de los años 2686 por ahí, su fundación, ya como un imperio desarrollado, ¿no? El imperio acadio que va desarrollando 2300 a.C., Código de Hammurabi, Babilonia. Todos estos fueron grandes imperios que le dan origen a la humanidad, a esas grandes civilizaciones de la humanidad más bien. Aquí en el 1500, que también figura en esa etapa de las civilizaciones antiguas, tenemos a los hebreos pasando el Mar Rojo cerca del 1500, 1400 por ahí, que también es una parte vital del relato bíblico. Entonces, si ustedes ven acá, los hebreos ya era un pueblo que cuando viene a tener su principal escenario con Moisés pasando el Mar Rojo, ya sabíamos que Egipto era una civilización muy avanzada y que el mundo ya estaba muy desarrollado. Entonces, ya mañana sí vamos a ver esos detalles, cómo se llega a ese punto en cuanto a la historia bíblica. Y siguiendo con la historia universal, ya damos un salto al imperio de los asirios, que conquistan Egipto, Palestina, toda esa zona. Fue un imperio que fue creciendo bastante. Luego aparece el imperio babilónico, que también tiene una estrecha relación con la Biblia, cerca del año 616, en el libro de Daniel sobre todo, habla mucho de estos libros de Babilonia, Jeremías. Luego están los persas, quienes conquistan a Babilonia, y luego, bueno, se une con el imperio medo-persa, se forma este imperio doble, y luego los griegos, con Alejandro Magno, en el 330, dominan todo lo que es el cercano oriente, ¿no? Y parte del lejano oriente. Y luego del imperio griego, que muere Alejandro Magno, que queda en manos de sus generales, se forman 4 gobiernos, 4 reinos, y ya en el 27 a.C. entonces se establece el imperio romano, que es el escenario que encontramos cuando viene Jesús a la tierra. Acá hay un cambio significativo, no cambia la edad antigua, pero sí entra en escena la era cristiana con la venida de Cristo en el año 0, dividiendo la historia en un antes y un después. Anterior a Cristo, usted nota que los años van de mayor a menor,
De aquí para adelante entonces van de manera normal, de menor a mayor. Y esta es una división importante que tenemos que reconocer en el proceso histórico, que es parte de la Edad Antigua. Y esto marca un antes y un después sin lugar a duda. Así que en esta primera parte quise presentar el inicio de la era cristiana, que comenzó con muchas persecuciones. Luego, con el edicto de Milán, cesan esas persecuciones y la iglesia pasa a ser parte del Estado, surgiendo lo que se conoce hoy como la Iglesia Católica. Luego inician el gran imperio bizantino, 330, un imperio de mucho auge, mucho poder. Sin embargo, luego el imperio se divide en imperio de Oriente, imperio de Occidente, el imperio romano, y luego con las invasiones germánicas que surgen cerca del 400 después de Cristo, y ya para el 476 se conoce lo que es la caída directamente o la finalización de la Edad Antigua con la caída del Imperio Romano de Occidente, la caída de Constantinopla, la capital que había hecho el emperador Constantino. Entonces aquí ya inicia una nueva etapa en la historia, ya en una era totalmente cristianizada, y inicia lo que se conoce la Edad Media. La Edad Media, esos años oscuros, por eso lo puse de color oscuro, del que habla la historia, donde el ser humano estuvo sumergido en el atraso, donde la Iglesia Católica año 300 con Mahoma, tiene un gran ángel en la parte de Medio Oriente, el imperio carolingio con Carlos Magno, que se expande bastante, y sus hijos. Luego las cruzadas, que son en el 1095, esas cruzadas que era para retomar la Tierra Santa conquistada por los musulmanes. Y luego de toda esa batalla que se va dando entre el catolicismo, los musulmanes, tratando de recopilar, entonces ahí surgen los señores feudales que quedaron posicionados en muchos territorios, muchos de ellos eran héroes de esas cruzadas, ¿no? Y allí comienzan a recopilar los impuestos, tributos, a repartir la tierra, todo esto. Ya para el 1452, que es donde hay un gran auge, esos años fueron de mucho atraso, del 1000 en adelante. Por allí, claro, surgen algunas entidades educativas, algunas universidades y eso. Pero Gutenberg marca una pauta significativa con la reinvención de la imprenta en el 1452. Y esto propicia y da auge a lo que luego se conoce como el Renacimiento. Y los inicios del Renacimiento ya datan para el 1460. Ahora, este hecho como la imprenta, la libertad de pensamiento que el ser humano iba teniendo, y en especial la reforma protestante de Martín Lutero, que la vemos aquí en el 1517, el descubrimiento de Colón de América en el 1492, cuando descubre esta parte, este hemisferio, la parte de América, da un gran giro, un gran auge. Todo esto le da forma a lo que se conoce el Renacimiento, y estos cambios dan un giro total a la humanidad. La reforma protestante juega un papel crucial en la historia de la humanidad, trayendo una libertad de pensamiento, ya no un sometimiento a través de la religión a la iglesia tradicional católica. Hay muchas revoluciones, muchas revueltas, claro, hubieron muchas crisis, muchos problemas, la guerra de los 100 años, un montón de cosas. Sin embargo, estos cambios que trajo la reforma fueron muy positivos a la humanidad. Ya para el año 543, como vemos acá, se descubre que la Tierra gira alrededor del Sol, comienzan a haber avances muy significativos. El humanismo domina el pensamiento humano ya para el siglo XV. El ser humano comenzó a tener una libertad de pensamiento, de ideas, y comienzan a surgir una serie de movimientos literarios, filosóficos, artísticos muy importantes que ayudaron a que el ser humano desarrollara su forma de pensar. Y claro está, la libertad de religión al salirse del yugo católico permitió todo este auge, todo este avance. Galileo Galilei inventa el telescopio en el 1609. Luis VI asume el reino en Francia en el 1643. Robert Hooke presenta el microscopio compuesto en el 1655. Estos son algunos de los hechos relevantes de esas épocas. Isaac Newton en el 1687, invención de la máquina de vapor en el 1769. Este hecho sí comienza a tener grandes cambios en la humanidad, y ya para 1776 surge lo que se conoce la independencia de Estados Unidos, y eso, junto con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, marcan una nueva etapa en la humanidad que se le conoce como la Edad Contemporánea. Esta etapa de acá, que no se la mencioné, vamos a volver un poquito atrás, que es la Edad Moderna. La Edad Media culmina con el Renacimiento. El Renacimiento. Con eso culmina la Edad Media, la Reforma Protestante, todos estos hechos le dan fin
a la Edad Media y esto surge entonces aquí la Edad Moderna a partir de esa época. Todos estos años, desde 1517, del siglo XV en adelante, hasta el año 1780, con la Revolución Industrial y la independencia de Estados Unidos en esa época, de 1700 y tanto por allá, es donde ocurre entonces ya llega la edad contemporánea, que es la era que estamos viviendo ahora. Esta edad contemporánea pasaron hechos importantes, las guerras napoleónicas, invención del telégrafo, independencia de la República Dominicana que en 1844, que fue en esta época, unificación de Italia y Armenia, Luis Pasteur inventa de Italia y Alemania, inventa la vacuna, Louis Pasteur, invención del automóvil en el 1885, muy importante este hecho. Nikola Tesla desarrolla la energía alterna en el 1887 y así vamos avanzando, la invención del ovillo en el 97, el avión vuela por primera vez en el 1903, la Revolución Mexicana en el 1915 y aquí entramos a una nueva etapa desde el 1914 que fue una etapa de mucha guerra, de mucha calamidad. En 1914 ocurre la Primera Guerra Mundial, trayendo un cambio significativo en la historia de la humanidad. Estas guerras se fueron desarrollando por largos periodos. Conocemos ahí la participación de Einstein en buenas teorías e investigaciones que hizo. La Gran Depresión de 1929, que quebró una cantidad enorme de negocios. 1939, la Segunda Guerra Mundial, le da un knockout a la humanidad una vez más, millones y millones de muertes. Invención de la computadora. 1940, un hecho muy importante, ¿no? Descolonización de India y Argelia. La creación de la ONU en el 1945, la Guerra Fría en 1947, conflicto árabe-israelí en 1948. Esta tiene que ver con cuando los británicos le otorgan la zona de Palestina a Israel y ahí comienza la guerra entre judíos y palestinos que poblaban esa zona, muy importante esta parte de la historia reciente, ¿no? La Revolución China en 1949, auge del capitalismo, la Revolución Cubana en el 53, la guerra de Vietnam en el 55. Y ya aquí finalmente se desarrolla lo que es la era tecnológica a partir del 1960 con la invención del Internet. Y esta parte del Internet trae mucho desarrollo tecnológico. Lógicamente el Internet marca un antes y un después, aunque estas no son eras generales, pero sí son divisiones significativas en nuestra historia. En el 69 el hombre llega a la luna, en el 78 la primera guerra de Afganistán, invención del teléfono en el 79, caída del muro de Berlín en el 89, reunificación de Alemania en 1990, desintegración de la Unión Rusa en el 1990, la guerra del Golfo en el 90, desintegración de Yugoslavia en el 91, la primera guerra chechenia en el 94, 2000 años de la venida de Cristo en el 2000, ya muchos de nosotros vimos esa parte de la historia, ¿no? Los ataques del 11 de septiembre, que es un hecho muy significativo, la invasión a Irak en el 2003, el planeta llega a 7.000 millones de personas, inversión de este maravilloso juego que fue en el 2019, y la actualidad, y bueno, ya nos quedará ver el futuro. Así que todo este proceso histórico pudimos ver acá, muy importante, es bueno nosotros, bueno, ponerle un poquito de detenimiento. Si tienes que volver a repetir este video, bueno, te insto a que lo repita, a que lo veas y vayas mirando y por lo menos tener un panorama más completo acerca de este proceso histórico. Es un proceso muy importante, porque si nos entendemos la historia, es muy difícil que podamos entender cómo ubicar la Biblia, en qué contexto, en qué sentido. Si notaron todos estos imperios que se desarrollaron tanto en la antigüedad con el pueblo de Israel cuando Dios lo llama, bueno, desde Abraham. Abraham, recuerden que viene de Ur de los Caldeos, Génesis capítulo 12, que estaba justamente, era una de los pueblos caldeos de aquella época, y Dios llama a Abraham ahí de la media luna fértil, y si no conocemos esos territorios, esa geografía, esas primeras civilizaciones, es muy difícil nosotros entonces entender específicamente dónde Dios saca a Abraham, dónde qué era Egipto para ese entonces, por qué estuvieron cautivos en Egipto, por qué Egipto era un gran imperio. O sea, la historia universal me ayuda a yo poder ubicar, a conocer todos los detalles relacionados a la historia bíblica. Hay una conexión muy estrecha. Igual pasa con después del cautiverio, la venida de Cristo. O sea, todo lo que está pasando. Incluso cuando vemos la historia de la iglesia cristiana como tal,
universal, el dominio del Imperio Romano, del papado, el catolicismo, la Reforma Protestante y hasta la actualidad. Todos estos cambios históricos han un patrón de la iglesia cristiana y sobre todo dentro de la misma Biblia ya con el desarrollo de la historia del pueblo de Israel. Así que te voy a motivar a que dedique tiempo al estudio, a la lectura de la historia, a conocer. Si aprende más de manera gráfica, bueno, pues busca algunos videos. Te sugiero algunas series de Netflix que tratan de historias, por ejemplo, del Imperio Romano, del inicio de la iglesia cristiana. Hay muchos contenidos en la web, en las redes sociales que te pueden ayudar, en especial en YouTube. Hay muchos contenidos relacionados a historia que puedes ver, que puedes considerar para tener un estudio más profundo. Bueno, te voy a dejar para no hacer el video más largo, así que te insto, amigo, hermano, me escucha, a que sigas en esta serie. Recuerda que estamos estudiando la Biblia de una manera sistemática. La Biblia desde un punto de vista sistemático, haciendo énfasis en la correcta interpretación de las escrituras. Dios te bendiga. Será hasta la próxima que estemos en un nuevo podcast. Ya el día de mañana sí hablando relacionado como tal entonces a la historia de la iglesia. Porque para poder interpretar bien necesitamos conocer la historia.